porque gracias. Entonces, siempre hablo de heridas, pero no porque sea pesimista o no porque me guste saber quién está sufriendo, tampoco porque no tengan de nada más que hablar. Tengo mucho de qué hablar, gracias a Dios. Temas hay un montón y me encanta hablar, pero hablar de abusos, hablar de accidentes, hablar de pérdidas, es hablar de traumas, un trauma psicológico. Si ustedes ven a una persona en su carretera, en su calle, que la atropelló un carro, Dios no lo permita, pero que atropelló a la señora un carro, ustedes llaman a los bomberos, le llevan agua, le preguntan cómo está, en qué la pueden ayudar, a quién llaman, miran, buscan qué hacer, se preocupan, buscan soluciones para la persona, especialmente si está muy lastimada. Pero ese es un trauma físico, ¿verdad? Es una herida física. Ay, digamos que se le salió el fémur, se le partió en dos, y ay, no, qué horror todo eso, ¿verdad? Pero la cosa es que mientras más dramática y agónica la situación, más nos movemos para buscar soluciones. Entonces, ahí está la respuesta y la explicación del por qué yo hablo tanto del trauma, cualquier tipo de trauma psicológico, por qué hablo de los abusos, de los maltratos, de los accidentes, de las cirugías, de las pérdidas de seres queridos, porque siempre estoy hablando de eso. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ve a una persona que está sufriendo, está llorando. ¿Se acuerdan el caso de el ejemplo que les conté la vez pasada de un señor que se le están como pulverizando sus huesos, se está haciendo más pequeño y sus amigos le invitaron a desayunar y el señor estaba llorando de la tristeza, de la depresión por lo que le está pasando? Y ellos le decían, ah, no, lágrimas no, no, aquí no viene a llorar, aquí viene a estar feliz. Por eso es que siempre hablo yo de abusos, maltratos, traumas psicológicos. Porque uno, no nos damos cuenta cuando alguien está sufriendo. Entonces no lo podemos ayudar. Si no nos damos cuenta, pensamos que no necesita nada. Si la persona lo cuenta, nos cae mal. ¿Se recuerdan cuál es el trauma mejor guardado? Que les platiqué lo mismo, el abuso sexual. Nadie quiere oír hablar de abuso sexual porque es tan dramático, asusta tanto escuchar ese tipo de relatos que nadie quiere escucharlos. Y si alguien está llorando por abuso sexual, se burlan de la persona, la humillan, le dicen que se calle, que no es la única que le pasan esas cosas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque nadie quiere oír hablar de eso. Si se habla de pérdida de un ser querido, la gente está con la idea de, muy bien, un año, ya estuvo, quítese el negro, ya no llore, ya no extrañe a su esposo o a su esposa. O sea, es como si usted sufre, me va a recordar a mí que la vida es difícil. Si usted sufre, me va a recordar que yo también tengo que estar sufriendo por algo, pero no lo quiero hacer, me niego a sufrir. Entonces, por esa razón, la situación es esta. ¿Por qué tiene que una persona estar tirada en una calle recién atropellada para recibir atención? ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué esa persona sí recibe atención? ¿Y por qué una persona que tiene una herida emocional, que ya no soporta, que ya no puede vivir con ella, que ya no sabe qué hacer con ella, que ya no puede ni respirar, se siente asfixiada? Entonces, ¿por qué a estas personas no les damos la misma atención? ¿No les damos el mismo acompañamiento? ¿No les damos el mismo cuidado, la misma preocupación? Entonces, por esa razón es que yo siempre hablo de esto. Uno, para ayudar a las personas que lo están viviendo. Y dos,
para compartir con las personas que no lo están viviendo la información necesaria para que sepan qué hacer en caso de una herida emocional, una herida psicológica, una tristeza muy grande, deseo de quitarse la vida porque ya siente que no tiene futuro, ya no tiene esperanza, ya no tiene solución. Entonces, por esa razón, es que siempre hablo de estos temas. Y la otra razón es porque a mucha gente no le gusta oír hablar, no le gusta hablar de abuso sexual y maltratos en la infancia, aunque ahora, pues gracias a Dios, ya hay muchas ONGs y muchas fundaciones que lo están haciendo. Estas fundaciones brindan apoyo psicológico a personas que no pueden pagar la ayuda, brindan el apoyo y dan 8 sesiones gratis para ayudar a la persona. 8 sesiones no son suficientes, ¿verdad? Especialmente un abuso físico vivido en la infancia o emocional, del tipo de experiencias que yo hablo, no es suficiente 8 sesiones, pero gracias a Dios ellos dan las 8 sesiones gratis. Ya es un gran comienzo. Ya es una gran bendición, un gran beneficio para las personas que necesitan el acompañamiento psicológico para ir saliendo adelante y encontrar las formas para poder sanar su dolor emocional, su dolor del alma, su dolor del pensamiento, de la mente, de su espíritu, de su cuerpo. Entonces, el domingo estuvimos hablando bastante sobre lo que es el trauma. Y adivinen qué, hoy otra vez. Vamos a hablar de lo que es el trauma, ¿verdad? Entonces, decíamos que el trauma se da cuando a mí me sucede algo horroroso, que me asusta, que me hace sentirme muy amenazada, siento que estoy corriendo peligro, mi cuerpo se ve amenazado, lo siento muy frágil para defenderme, siento que me voy a morir. Entonces, estos son eventos traumáticos. ¿Por qué son traumáticos? Porque son demasiado grandes como para que la persona los pueda manejar o pueda superarlos o pueda amarrarlos. Amarrar a un ladrón con un arma. No podemos amarrar a un ladrón con una, que tiene un arma en la mano, que nos está amenazando. Entonces, eso quiere decir que el susto, el miedo y la amenaza nos sobrepasa. No podemos hacer nada más que quedarnos ahí, esperando a ver qué es lo que va a suceder, cuál va a ser el desenlace. Entonces, el evento traumático sería este ladrón que viene con un arma y nos asusta. Ese sería el evento traumático, ¿verdad? Creado por la mano del hombre porque es un ser humano el que está provocando el trauma, el evento. Están los eventos que son provocados por desastres naturales. ¿Se acuerdan que hablábamos de un incendio, una erupción volcánica, una inundación, un terremoto, los temblores constantes? Todo eso va desgastando demasiado, ¿verdad? Un temblor seguido de otro temblor, aunque sean muy pequeños, va desgastando mucho. Es un estrés crónico que después se convierte en un estrés traumático, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones nos van creando un trauma, van dejando una herida, van dejando un miedo, van dejando una inseguridad que no habíamos vivido antes y especialmente el descubrimiento de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Hay personas que van creciendo y se sienten fuertes porque son inteligentes y pueden hablar recio y son altas y tienen fuerza y son rápidos y corren duro. Entonces, todo eso me ayuda para sentirme fuerte, saber que no cualquiera puede venir, acercarse y pegarme o quitarme lo que es mío, porque yo me puedo defender. Entonces, cuando sucede un trauma, esa persona se debilita demasiado porque descubre que ni el correr demasiado rápido, ni la fuerza, ni la estatura, nada, lo ayudó en el momento de un asalto, por decirlo así. Entonces, ese es el hecho traumático, ese es el trauma psicológico, el quedarme paralizada,
quedarme congelada, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo, me siento confundida, estoy en shock, no puedo ni respirar. Ese es el momento del trauma. Y después vienen las depresiones, vienen el miedo, ya no quiero salir a la calle, ya no confío en nadie, como consecuencia de ese trauma. Entonces hoy vamos a seguir hablando del trauma. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo creen ustedes que un evento traumático no me va a afectar? Estamos hablando de la vulnerabilidad personal. ¿Cómo sé yo que un evento traumático, algo tan doloroso, no me va a afectar? Miren, ¿qué tengo que tener yo? Que también tengo que estar preparada para que un evento traumático no se convierta en un trauma para mí, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo y en mi espíritu, espiritualmente. Entonces, si yo tengo, digamos, pongamos algo exagerado, un león se me parece, se escapa de la aurora. Ay, no, Dios me guarde. Ojalá que nunca va a pasar eso. Pero si hay un león frente a mí, entonces vengo yo y digo, ajá, voy a integrar esta experiencia emocional en mí y no me voy a sentir agobiada al ver al león. O vivir un trauma psicológico. Sí, veo al león y digo, este león de plano pertenece al parque de la Aurora, al zoológico de la Aurora. A lo mejor se escapó porque tiene hambre, pero no creo que me vaya a comer a mí porque está acostumbrado a que sus cuidadores también sean humanos y confían en ellos. O sea, empiezo yo como a analizar la situación, ¿verdad? Entonces no me dejo agobiar por la situación. No me siento agobiada, no me siento confundida, tengo una explicación. Esa es la persona que no vive un trauma frente a un suceso muy peligroso. Entonces, ¿qué otra cosa necesito? ¿Qué otra fortaleza necesito para superar un trauma en el momento que se está dando? Para que no me impacte. Me estoy yendo del otro lado, ¿verdad? No es sarcasmo, es como ponerlo del otro lado. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra habilidad necesito yo para no vivir un trauma y que no se desarrolle en mí? Veo al león y entonces digo, no voy a salir corriendo, voy a estar presente frente al león. No voy a salir corriendo, voy a estar presente porque comprendo lo que está sucediendo y entonces no voy a sentir miedo. Veo al león, otra habilidad es poder tolerar los sentimientos, poder tolerar el miedo, poder tolerar el pánico, poder tolerar el deseo de salir corriendo, subirme a un árbol, hacer cualquier cosa para defenderme del león, pero lo que hago es tolerar mis sentimientos y ese león no es más fuerte que yo lo voy a poder reducir al orden y el león me va a hacer caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra habilidad necesito? Comprender el miedo que estoy sintiendo. Ah, sí, pues sí, es normal que yo esté sintiendo este miedo delante del león, porque el león es un animal salvaje, no es doméstico, no se puede tener en la casa, aunque algunas personas sí las tienen, pero es su decisión. Pero no le voy a tener miedo, veo que está un poquito cholco, entonces creo que no me va a hacer nada, las uñas las tiene, se le cayeron ya, entonces, o sea, la persona viene y comprende el horror, el miedo, y no se paraliza por ese miedo. Ok, estas son las personas que cuando viven un trauma psicológico, un evento psicológico, no se ven lastimadas. ¿Quiénes serán esas personas? Me encantaría conocerlas, porque no creo que existan, ¿verdad? A no ser que sea Tarzán y esté en una película, ¿verdad? En que el león esté entrenado y esté drogado y no sé, ¿verdad? Y Tarzán tenga su doble, encima todo, no se esté arriesgando para nada. Entonces, esa es la persona que no va a sufrir un trauma psicológico cuando le suceda
un evento traumático, un choque, se cayó de la bicicleta y se fracturó el brazo, el dedo. No, son mentiras. Cuando la persona ve una culebra. La culebra. Qué interesante las culebras. Siempre quise conocer una culebra. O sea, eso es comprender el horror y no salir corriendo. Esas son las personas que no llegan a desarrollar un trauma psicológico. ¿Quiénes son? Nadie. Porque todos tenemos miedos, especialmente si son miedos reales. Especialmente si la culebra está enfrente de mí. Especialmente si el ladrón está enfrente de mí. Entonces son miedos reales. Entonces es normal que esa mente humana, que ese corazón, ese cuerpo, ese espíritu, la espiritualidad, Dios mío, ¿dónde estás? Porque está el león enfrente y no me estás cuidando. O sea, todo se ve vulnerable, se hace vulnerable en un instante, en un momento. O sea que no hay nadie que pueda superar como si nada un hecho traumático, un evento traumático, ¿sí? Entonces, ¿cuál sí es un trauma? ¿Cuándo sí queda la persona con la experiencia del trauma? Cuando la persona siente, ve, oye que su vida se está poniendo en peligro. Su cuerpo está en peligro. Su mente está en peligro porque no comprende lo que le está sucediendo. Ahí es donde se desarrolla el trauma, porque el hecho que tengo enfrente es mucho más grande que yo y no me puedo defender. ¿Cuál es la palabra clave? Amenaza. Cada vez que yo me siento amenazada por algo y si no encuentro una solución, eso se puede convertir en un trauma psicológico, ¿verdad? Se puede convertir en un trauma. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vive la persona? La persona puede sentir que su cuerpo efectivamente está siendo lastimado. Puede sentir el cuerpo siendo lastimado. Si le pegan, puede sentir los golpes. Si la patean, puede sentir las patadas en las piernas, en la espalda. Si la van a quemar o hay un incendio cerca, puede sentir el calor y cómo su cuerpo se siente lastimado por el fuego. Entonces, la persona que vive una experiencia de amenaza frente a su vida es la persona que va a desarrollar un trauma psicológico. ¿Esto es normal o no es normal entonces? Paola Vargas, sí, no. ¿Es normal o no es normal sentir tanto miedo? Entonces, ¿qué hace ahí? Tan linda. Gracias. O sea, lo que quiero decir es que todos los síntomas que llegamos a desarrollar delante de una pérdida, delante de que el novio me dejó, ¿verdad? Y peor si era peludo, yo le decía, cortate el pelo, y él decía, no, no me corto el pelo, y entonces yo sí quería que se cortara el pelo, y entonces, ¿verdad? Entonces las cucarachas no entienden, pero no estás poniendo atención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una pérdida. Sí, de verdad, un novio que le gusta el pelo largo y que la novia le dice, cortate el pelo, si no, terminamos. Entonces dice él, terminamos porque prefiero mi pelo o me siento mal sin mi pelo. Entonces, todas esas son pérdidas. Cuando son jóvenes, uno así como, ay, pero si son jóvenes todavía le queda vida para tener más novias o más novias, ¿verdad? Pero si la persona amaba a la pareja, va a ser una pérdida horrible. ¿Se siente amenazada la persona, sí o no? La jovencita, el niño, la niña, ¿se siente amenazada, sí o no? Delante de una pérdida de un ser querido. La amenaza, miren pues, la amenaza de el miedo, vivido como amenaza, delante de su vida. ¿Por qué? Porque yo no sé qué voy a hacer de ahora en adelante sin ese ser querido. Ese es un hecho traumático y se convierte en un trauma psicológico también. Entonces, vemos que la persona tiene la capacidad para defenderse, tiene la capacidad para salir corriendo, tiene la capacidad para llamar a la policía, puede hablar, puede gritar,
Pero si lo que tiene enfrente, su amenaza es demasiado grande, la persona se va a quedar como congelada, paralizada, en confusión, una confusión profunda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un trauma psicológico que viene a desarrollarse, que viene a quedarse en el corazón, en la mente y en el cuerpo de esa persona. El cuerpo es el que lleva anotados cuántos dolores, cuántas pérdidas, cuántas agonías nos ha tocado vivir. El cuerpo lleva la cuenta de todo y por eso es que sufrimos de tantas enfermedades. ¿Qué otra situación me hace perder a mí la estabilidad emocional delante de un trauma? Sentir que me voy a volver loca, porque lo que me está pasando es muy doloroso. Sentirme muy agobiada, porque lo que me está pasando es demasiado triste. Muy bien. Entonces, todo lo que es la guerra, la violencia dentro del hogar, la violencia dentro del hogar. ¿Qué le pasa a los niños cuando viven la violencia dentro del hogar? Primero, que esa violencia dentro del hogar se convierte en una zona de guerra. Ahí se recuerdan. El hogar, dulce hogar, se convierte entonces en una zona de guerra. Eso es lo número uno. Número dos, la violencia agobia el corazoncito de los niños y las niñas. Los agobia, los pone muy tristes, muy preocupados. También sienten amenaza, porque tal vez no les están pegando a ellos, pero sienten la amenaza de repente me pega a mí también, y eso le da pánico. Pero también ve a la mamá o al papá que está sufriendo golpes y dice, es como si me estuviera pasando a mí, o mejor mi papá o mejor mi mamá me pegaran a mí en lugar de a mi papá. De que mi mamá le pegara a mi papá o mi papá le pegara a mi mamá, mejor me pegaran a mí. Yo preferiría eso. ¿Por qué dice el niño eso? La niña, ¿por qué lo piensa? Porque el terror que siente es muy grande. Y al mismo tiempo quisiera ser grande, siente el deseo de ser grande y poder proteger a su ser querido que está siendo lastimado en ese momento. Muy bien. Entonces, si un niño vive violencia doméstica en su casa, se siente amenazado y esa amenaza se va ¿para dónde otra vez? Para la mente, para el corazón, para el cuerpo y a su experiencia espiritual también. Se dice, ese es un horror, lo que voy a decir ahorita, pero les estoy diciendo que si yo siento que un hecho traumático, un evento, un accidente muy grande, me hace sentirme amenazada, me hace sentir que mi vida está corriendo peligro. El león me hace sentir que mi vida está corriendo peligro. Me siento amenazada. Entonces, para muchas personas, el que una niña sea abusada o violada dentro de su hogar, o que un niño sea golpeado constantemente dentro del hogar, para otras personas adultas que tienen voz y voto, lástima, dicen, pero la niña que fue violada no fue para tanto porque su vida no corrió peligro. Estoy hablando una barbaridad, ¿verdad? Solo estoy hablando una barbaridad. Esto no es así. Entonces dicen, el niño que le pegaban todos los días, pues no corrió peligro porque no lo mataron. A la niña no la mataron con la violación. Entonces no corrió peligro. Entonces no es un trauma psicológico, imagínense ustedes, qué aberración, qué barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que se dice entonces? Que no es la persona adulta la que va a definir, la que va a decidir si un niño vivió un trauma o no, si una niña vivió violación o no, si el niño fue lastimado día y noche o no.
no va a definir esa persona adulta o esa persona que está fuera de la vida de la niña o el niño. Ellos no van a definir si es un trauma psicológico o no. ¿Quiénes van a definir lo que es un trauma psicológico? La víctima, la niña que lo vivió, el niño que lo vivió. Ellos van a decir si les dolió, si les asustó, si les dio miedo, si sentían que ya se iban a morir. Ellos van a decir si fue un trauma. Ellos van a decir si su vida se vio amenazada. No personas que van pasando por ahí y que se atreven a abrir la boca sin conocer la situación familiar y no tener ningún conocimiento sobre lo que son los derechos del niño o los derechos humanos de cualquier persona. Muy bien. Entonces, vemos que un solo evento traumático, un solo abuso, un abuso a la niña, un solo abuso, es suficiente para que se derrumbe su vida, para que se haga pedazos su historia, para que se quede sin futuro. Un solo abuso. Y ¿saben qué? Por hablar así me han dicho, ay, qué exagerada es. Así me han dicho. Ojalá fuera exagerada. Ojalá fuera cierto. Pero un solo abuso es suficiente para que la vida de la niña quede totalmente trastocada, desorganizada. Un rompecabezas que perdió varias piezas al mismo tiempo, en un solo instante. Entonces, un abuso o un trauma puede ser una vez y es suficiente y cuenta como un trauma psicológico. Y tiene la niña derecho a recibir su acompañamiento para poderlo superar. No le pueden decir, ay, no, pero tan exagerada, solo fue una vez. No puede ser que no dejes de llorar y que te haya dolido tanto y que te haya lastimado tanto. Y no puede ser que ya no querrás ir al colegio y no puede ser que ya no querrás estudiar y no puede ser que te querrás quitar la vida. ¿Por qué no? Si su cuerpo fue violentado, porque su alma fue violentada, su espíritu, su mente, su corazón fueron violentados porque hubo una invasión de su experiencia humana, de su ser. Entonces, vemos que no es la gente de afuera la que decide quién vive la experiencia de un abuso y sus consecuencias o un trauma psicológico. Esto es muy importante, porque a veces la gente, por desconocimiento, porque su ignorancia es atrevida, que Dios los perdone, hacen demasiado daño. Pero cuando escuchan que una niña fue abusada y no para de llorar y le dicen, pero la violaron, no, entonces ¿por qué está llorando? ¿Cómo así que por qué está llorando? La violación no es solamente la penetración del cuerpecito. La violación es no respetar sus límites, sus derechos de niña, de niño, su derecho a ser protegidos, a ser amados, a ser respetados, a ser tomados con seriedad, a ser escuchados, a ser protegidos frente al dolor, frente al peligro. Entonces vemos que hay personas que dicen, ay, pero no la mataron, ni estuvo amenazada de muerte. ¿Quién dice que no? ¿Cuántas personas creen ustedes que se mueren después de una violación o de un abuso? ¿Cuántas? Son muchísimas, lo que pasa es que no lo sabemos. No tenemos los datos exactos y los datos que tenemos ya es mucho, es demasiado. La experiencia del abuso sexual es la que más suicidios lleva acumulados. Es la que más suicidios lleva acumulados. Entonces, vemos que un abuso se convierte en un trauma y que puede durar para toda la vida y que no es justo. Por eso es que damos toda esta información, compartimos toda la información para que ustedes lo sepan. Y miren, se los prometo, no se los juro, pero sí se los prometo, que dentro de poco van ustedes a encontrarse personas que están viviendo la experiencia y que ustedes van a poder darles una palabra de apoyo, de acompañamiento, ser luz de esperanza, van a poder ayudar a esa persona definitivamente. Entonces, existen muchas experiencias que la gente hace de menos.
No sé por qué. Y muchas veces yo digo, de plano lo vivieron. Y ustedes nunca han conocido personas que les está yendo re mal y dicen, pero no duele, pero a mí no me duele, a mí no me importa. Ay, no, ay, usted no es para tanto. No, no me diga que lo siente porque yo estoy bien. Entonces muchas veces son estas personas que están todavía en negación de lo que les sucedió, que en lugar de buscar ayuda y ayudar a los demás, lo que hacen es lastimar a quienes están viviendo lo mismo que ellos sufrieron. Esta es como una ilusión, es una fantasía en donde yo pienso, si lastimo a alguien o destruyo a alguien que ha vivido lo mismo que yo, si destruyo a alguien que me recuerda lo mismo que yo viví, entonces yo estoy matando mi dolor, estoy acabando con mi dolor. Y lo que no se da cuenta es que está matando a la otra persona porque la está revictimizando, la está volviendo a ser víctima. Sí, por eso es que es tan importante tener la información y ante todo tener el corazón para poder sentir el deseo, la fortaleza de poder ayudar a los demás, especialmente los que más están sufriendo. Muy bien. Un niño. Ah, es que a mí me pegaban todos los días en mi casa. Ay, Dios, eso no es para tanto. ¿Por qué eso es tan miedoso? Ah, porque como me pegaban tanto, yo siento que eso me volvió muy miedoso. Y fíjense que no me gusta estar con mucha gente, porque me da miedo que la gente de repente se me acerque y me pegue. Ay, tan exagerado que eso, esas cosas no pasan. Yo creo que sí pasan, sí. La gente que no le pegue a uno con la mano, no le dé con el puño cerrado en la cara, con que a uno le digan cosas feas, es suficiente. Ya no quiere uno más. Estaba pensando, ¿alguna vez les han pegado en la cara a ustedes con el puño cerrado? A mí sí. Un ladrón me robó mis anteojos en el carro, me agarró así de ¡pum! Y de ahí me dio aquí me dejó noqueada. Increíble. Entonces, no hay necesidad de sentir ese dolor físico. Con que me digan qué gorda estás, qué fea estás y por qué viniste. Ay, cuando a uno le dicen, ay, ¿qué tal? ¿Y qué estás haciendo aquí? Con ganas de decir, porque recibí la misma invitación que tú. Sí, pero se recuerdan antes en Guatemala, yo no sé por qué, nos agarró tanto por decir, ¡hala, qué tal! ¿Y por qué? ¿Y por qué viniste? ¿Y qué estás haciendo aquí? Y semejante fiesta, ¿verdad? Y son 15 años y todavía le preguntan a uno, pero ustedes saben que es una forma de humillar, es una forma de hacer sentir de menos a las otras personas. Entonces, este niño al que le pegaban constantemente, decide no salir, no ir a fiestas, no ir a ningún lado porque le da miedo a la gente, tiene fobia social, tiene miedo, solo que el miedo que él siente es real porque a él sí le pegaron todos los días. Entonces estos niños desarrollan un trauma psicológico por un abuso físico que sufrieron en la infancia. Pero ¿cómo le pueden llamar trauma psicológico si el niño no estuvo amenazado de muerte, si no lo mataron? Ahí está, vivite coleando el niño. No, otra vez, no tenemos derecho nosotros a decidir quién sí y quién no, sino que quien tiene la autoridad para decir si lo vivió como trauma psicológico, como un verdadero abuso físico o no, es la víctima, ese sobreviviente que le tocó vivir durante muchos años esa situación. Ustedes no han sabido de mamás, de papás que cuando la hija regresaba de una fiesta estaban atrás de la puerta, ya lo hablamos la semana pasada, con el cincho. Y te dije que vinieras a las 11, pero son las 10:30, pero de todas formas, o sea, lo único que necesitaban era una excusa para pegarles. Y a veces llegan hasta los 22 y 23 años y la siguen tratando de la misma forma. Es un trauma psicológico. Aunque venga alguien y me diga, ay, qué habladora, qué exagerada, no sea así, a los papás no se les señala, a los papás no los estoy señalando, solo estoy poniendo ejemplos de cuánta persona
anda por el mundo con una gran herida y que no sabe cómo sanarla. Para eso nos estamos preparando nosotros, para poder dar esa respuesta, para que nuestro diálogo con esa persona, para que nuestra conversación con esa persona que ha sufrido tanto, para que mis palabras a esa persona, dirigidas a esa persona que ha sufrido tanto, vayan cargadas de misericordia y de conocimiento. Y de conocimiento que tengo aquí, acumulado, de qué cosas decir y qué cosas no decirle, para no revictimizarla. Y que Dios me cuide de no revictimizarla, porque sería una gran cobardía, una doble cobardía, saber que alguien está muy vulnerado y vengo yo y todavía quiero aplastar más esa alma tan sufrida. Muy bien. Entonces vamos a ver qué otras experiencias no parecen, pero sí pueden desarrollar un trauma psicológico en la persona. Papás que tienen a sus hijos y que están muy asustados, asustan a sus hijos. Papás que tuvieron una infancia dolorosa, pero que no la han superado y que lo que han hecho es hacer lo mismo con los hijos porque piensan que es una forma de crianza que fue muy buena, por un lado, o tienen tanta rabia y tienen tanto dolor que lo que hacen es repetir lo que les hicieron a ellos, o por el otro lado, así como, ay, qué rico se siente, ¿verdad? Desahogarse con los niños, y como son míos, nadie me puede decir nada. O sea que padres que están muy asustados, que no han pedido ayuda, que no han buscado la ayuda, que no han podido recibir la ayuda, ¿pueden repetir los mismos patrones de conducta? Definitivamente que sí. Y hay personas que no se dan cuenta. Una señora, esto no es chistoso, pero es que es increíble. Una señora, le digo yo, ¿y por qué el nene está quemado con cigarro? Entonces dice, es que así me enseñaron a mí, señor. Yo le digo, sí, pues que lo quemé con el cigarro. Le digo, ahí tiene las piernitas como con 8 quemaduras en cada piernita. Entonces dice ella, es que mi santa madre así me enseñó a mí. Entonces yo copio lo que ella me enseñó, porque míreme a mí, señor, cómo salí de bien. Sí. Eso es lo que me da risa, es que es increíble. Y porque me tocó confrontar también, pero gracias a Dios fue la última vez que le quemaron las piernas al niño, ¿verdad? Porque yo pude explicarles. Y esas situaciones, cuando uno trabaja con grupos de personas, esas situaciones que se presentan de repente, lo ayudan a uno a saber cómo está el ambiente y lo ayudan a uno a compartir más información para que esos momentos de abuso tan violento no se vuelva a dar. Entonces, pobrecita la señora, ahí sí, ya no le puedo decir yo, no, usted es la culpable, ¿verdad? Porque, mire, deje de hacerle eso a su hijo, porque qué violencia, sino que ella, de verdad, es que mi santa madre así me enseñaba a mí y mire qué bien estoy yo, mire qué bien salí. No sabía. Para eso estamos también, para llevar esa respuesta, para ayudar a que las personas puedan ver un poquito más allá de lo que les tocó vivir y de que hay oportunidad de tener una mejor vida para ellos y para sus hijos. Nosotros podemos llevarles esa palabra de esperanza también y esa palabra de luz. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que los padres que están asustados también pueden asustar mucho a los hijos, especialmente los que han vivido mucha violencia? Esos padres que vivieron mucha violencia en la infancia también pueden asustar a sus hijos. ¿Qué otra experiencia? ¿Se acuerdan que estamos comparando el león? El león amenaza mi vida. Entonces yo digo, es un hecho traumático porque la amenaza era demasiado grande. El león era muy grande, era ágil, estaba bien alimentado, o sea que estaba fuerte, pero la comida del mediodía no se la habían dado, entonces a mí me estaba viendo como almuerzo. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad? Si yo siento mi vida amenazada, entonces se desarrolla el trauma psicológico. Ay, pero la niña que fue violada, su vida no estaba en peligro. Fue abusada, fue violada, pero no la mataron. Porque fue el papá. Porque fue el tío el que la abusó. No la iba a matar, solo la abusó. Esa es una aberración.
Hasta a mí me da pena repetirlo, pero sí necesito poner el ejemplo. Perdón, entonces, ¿no la mataron? ¿No debería sentirse víctima por eso? ¿No tiene derecho a buscar su acompañamiento psicológico entonces? Porque como no la mataron o no la, casi la desangraron, entonces no estuvo en peligro, sí estuvo en peligro. Y su trauma sí cuenta, y su abuso sí tiene mucho valor, y su abuso sí le va a crear muchas pérdidas en su vida. Una de ellas es la falta de futuro. No digamos un buen futuro, falta de futuro. La persona siente que no se merece tener un buen futuro. Muy bien. ¿Qué otra experiencia crea un trauma psicológico, pero como no es una experiencia de amenaza de vida, entonces no lo vemos tan en serio, no lo tomamos tan en serio? ¿Cuáles son esos ejemplos? Niños que son rechazados, que no son amados por sus padres o por sus madres. Volvemos otra vez a la misma conclusión de las personas que no están, no tienen el conocimiento para hablar, pero que siente que tienen derecho, no sé quién se los dio. Sí, pero el niño rechazado no está no se siente amenazado de muerte. Al niño abandonado, pues lo abandonaron, pero no lo mataron. ¿Se dan cuenta cómo podemos llegar a hablar? Ah, pero los papás, lo que pasa es que los papás no se llevaban bien y los papás se divorciaron y entonces los niños no van a desarrollar ningún trauma psicológico por el divorcio de los padres. Ahí se acuerdan que el divorcio de los padres, el trauma no es el divorcio de los padres. El trauma vivido es todo lo que sucedió en ese hogar, toda esa violencia, todo ese maltrato, toda esa agonía, toda esa sensación de estar en una zona de guerra. Eso es lo que lleva al final de una relación, que es el divorcio. No es el divorcio lo que lastima. Las personas tienden a decir, es que mis papás se divorciaron y sí, a mí cómo me afectó. La pregunta es, ¿qué pasó para que llegaran al divorcio? Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Mi papá le pegaba a mi mamá. Mi mamá le pegaba a mi papá con un sartén en la cabeza. Sí, mi papá cuando tomaba a mi mamá le cortaba pantalones, le rayaba la cara para que al día siguiente cuando fuera a trabajar le diera vergüenza. O mi papá tomaba, llegaba tarde, entonces mi mamá le rayaba el carro para hacerle el daño y que cuando llegara a su trabajo le diera vergüenza y le dijeran, ¿qué le pasó a tu carro? Y que él tuviera que explicar qué había pasado. O sea, el divorcio es lo más fácil. Solo son las dos firmas. Aparte son los pleitos, ¿verdad? Que se dan, pero eso no fue lo que provocó el divorcio. Fue la violencia, fue la injusticia, fue el abuso. Pero como los niños no se murieron, como los niños están bien, entonces no es un trauma psicológico. Entonces no se convirtió en herida para los niños, entonces los niños no necesitan ayuda, no necesitan acompañamiento, no necesitan ser considerados. Es un abuso, es un trauma psicológico. Ahí se recuerdan. Solo porque no me mataron, no quiere decir que no fue para tanto, no importa, no fue nada tan exagerada. No es lo que la persona que está hablando así, ni yo, las que vamos a definir si es para tanto o no. Son esos niños, son esas niñas, son esas personas vulnerables que vivieron tanto abuso y tanto dolor, los que van a definir su experiencia como un trauma psicológico o no. Muy bien. El papá le pegaba a la mamá le pegaba al papá, no sé quién de los dos era el violento, a veces es la mamá, a veces es el papá, pero si a los niños ni les pegaron, entonces ¿de qué se están quejando? Ser testigos de violencia crea un trauma psicológico, desarrolla depresión, ataques de ansiedad, ataques de pánico, problemas para dormir, problemas para comer, deseos de ya no estar vivos.
pero no los tocaron, o sea que sus cuerpos no estuvieron amenazados. Sí, sí estuvieron. La amenaza estaba muy cerca. Además, son dos seres queridos para el niño, para la niña. Y el dolor más grande es esos dos seres queridos se están derrumbando. ¿Se acuerdan que les dije que no es solo la amenaza al cuerpo, sino el miedo, el terror que se desarrolla? Entonces, ¿cuál es el miedo de la niña o el niño? Se está derrumbando mi familia. Se está destruyendo mi familia. Ese es otro miedo. Esa es otra amenaza. Sí, pero no la están matando. Sí, pero no sean necios. Sí, ya no digan no la están matando. Lo importante es qué sufrió la niña, qué vivió el niño. Eso es lo que importa. Y a eso es lo que vamos a nosotros a procurar respetar siempre cuando encontremos personas así. Y esas personas, esos niños llegan a crecer, llegan a la edad adulta y llegan con los mismos dolores y con los mismos miedos y con las mismas inseguridades y con el terror y con la sensación de amenaza cerca de ellos, cerca de sus cuerpos. Muy bien. ¿Qué otra experiencia causa trauma psicológico? ¿Se acuerdan que lo estamos viendo ahora con otros ejemplos? Porque yo necesito que cada día vayamos comprendiendo mejor lo que es el trauma psicológico, manejando mejor la información. Entonces, vemos que también los accidentes, las crisis físicas de salud, en donde tenemos que ir a buscar al médico, irnos a un hospital, todo esto también causa trauma psicológico, ¿sí? Especialmente cuando los niños, las niñas tienen que quedarse en el hospital, no regresan a su casa con sus papás, se sienten desprotegidos, tienen mucho miedo, se sienten amenazados. Su corazón se siente amenazado, su cuerpo se siente inseguro, por lo tanto se siente amenazado. Entonces, vemos que los accidentes, una operación, ustedes nunca han conocido personas que dicen, es que mi cesárea fue horrible, ¿sí? Ay, no me estoy burlando. Yo tengo cesárea, así que tengo derecho a hablar. Tengo derecho a hacer chiste de eso. Pero es que mi cesárea fue horrible. No, es que yo estuve 48 horas de trabajo de parto y así como, ¿en serio? 48 horas y sobrevivió, ¿verdad? Pero la cosa es que la persona lo siente espantoso, ¿sí? Y de repente llega un momento en donde, a ver, ¿quién sufrió más? Vengan para acá. ¿Quién fue la que más sufrió? Esa es la más valiente. O sea, se da como una competencia, se da como sí, una carrera, ¿verdad? A ver quién estuvo más horas con trabajo de parto. A ver quién sufrió más con su cesárea. ¿Eso cuenta? ¿Saben qué? Sí cuenta. Y cuando en los hospitales le dicen a uno, a esa señora tan gritona. Ay, ¿verdad? ¿Por qué no lo pensó antes, verdad? Ahora sí está gritando de dolor, ¿verdad? Ya se arrepintió, ¿verdad? Ustedes saben que eso también es un gran abuso para las mujeres, ¿sí? Es un gran abuso y crea trauma psicológico también. Sí, pero ella ya está grande y ya sabía lo que se metía. Sí, pero a nosotros qué nos importa todo eso, ¿verdad? Si está en un hospital y eso es lo que le están diciendo en el hospital, y todavía les pagan por ser groseras, o por ser groseros, dichosos, ¿verdad? Porque donde se da todo esto es en los hospitales. Entonces, o cuando alguien va a tener una niña, va a tener un bebé. Entonces, eso también es considerado como un gran trauma psicológico. Si la señora, si la nueva mamá está muy asustada, a lo mejor es por algo. A lo mejor la mamá le dijo cosas muy negativas de lo que era el traer al mundo un bebé, una bebé, y la niña recibió toda la información negativa y se la guardó toda su vida, y a la hora de ser mamá empezó como en una película a recordarse de todo lo que la mamá decía, y la mamá decía que lo más horrible en este mundo era tener hijos, y lo que más dolía en este mundo era traer un hijo al mundo, y lo más horrible, y ay no, y que qué feos, y que todas las gatititas así todos chiquititos que dan miedo y que dan nervios, y todas esas cosas, todas esas palabras que primero no son ciertas, porque los niños no son lagartijitas, no son niños pegajosos,
así feitos, son los hijos, son nuestros hijos, son lo más lindo que puede existir en el mundo. Eso que todavía están moraditos cuando uno los ve, pero son divinos. Uno cambió, su alma cambió de lugar en el momento de ver a los hijos, ¿verdad que sí? El alma de uno se les sale y se les va con ellos y nunca se desprende de ahí, aunque ya sean grandes. Entonces, cuando las madres hablan de esta forma de los hijos y los hijos lo oyen, también es trauma psicológico. Y si ustedes supieran la cantidad de mujeres que cuando tienen sus hijos reviven lo que las madres les dijo como si hubiera sido cierto, y les cuesta muchísimo tener a sus hijos porque piensan que lo que la mamá dijo era palabra de Dios, y así era la situación, así era la cosa, y así tendría que ser con ella también. Esto también crea un trauma psicológico. Entonces, procesos demasiado invasivos, así como curaciones muy fuertes, sin anestesia, todo eso también crea un trauma psicológico, ¿verdad? La muerte de un padre o una madre, especialmente cuando son pequeños los niños, también crea un trauma, también crea una herida psicológica, también me queda una herida en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo y espiritualmente hablando. También queda marcado, no solamente por la pérdida, sino por el horror, el miedo, el pavor que el niño y la niña desarrollan al verse solos, especialmente cuando son los dos padres los que fallecen, pero que sea solo uno. Los niños no nacieron para estar solo con un papá o solo con una mamá. Parte de su arquetipo, parte de su cerebro, toda esa información ya viene, papá y mamá. Entonces, el desprendimiento, especialmente a una corta edad, es muy doloroso y el miedo, la vulnerabilidad es demasiado grande. Muy bien. ¿Ustedes saben por qué las personas se atreven a decir que si una niña es violada no fue para tanto porque no la mataron? Si un niño es violado y encima le pegaban mientras lo violaban, no fue para tanto porque no se murió. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es que la gente habla así? Bueno, primero porque no tienen piedad, como si dejaron tirar alma por algún lado, ¿verdad? Porque no entiende uno cómo no pueden sentir el dolor de seres pequeñitos vulnerables que necesitan y se merecen la protección de todos los adultos que están cerca, aunque no nos conozcan. Entonces lo que sucede es que como los niños no tienen voz, ¿verdad? Bien sencillo. Como no tienen voz y si quieren hablar nadie les hace caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que los niños realmente no pueden evaluar si una conducta violenta me puede matar o solo me va a asustar. Para el niño siempre va a ser una conducta de miedo, de amenaza, de muerte. Mi mamá siempre está enojada, pero de repente grita muy fuerte y agarra la escoba y todos nos vamos a esconder temblando del dolor, del miedo. Entonces, sufrió ese día. Esos niños sufrieron ese día. Pero al día siguiente resulta que la mamá amaneció de buenas. Y tan linda la mamá, qué linda, hoy se anda de buenas, nos vamos a acercar un poquito porque nos deja que la abracemos, aunque ella no nos abrace. ¿Creen ustedes que para ese niño, para esa niña, ese día en que la mamá no estaba amenazándolos, maltratándolos, ¿creen ustedes que ese niño pasan el día tranquilos o lo pasan igual que otros días? Lo pasan igual que otros días, esperando el golpe, esperando el grito. Aunque al final del día digan, wow, mi mamá hoy sí estuvo de buenas, ¿verdad? Qué suerte. No lo llegan a decir así. Sí aprovechan el buen estado de las emociones de la mamá, que está regularizada un poquito. Sí lo aprovechan para acercarse un poco allá porque la necesitan. Pero les pegue es todos los días la mamá o no, el niño todos los días se va a sentir de la misma forma, amenazado, vulnerable, con miedo
y con miedo a la muerte, porque el niño no puede diferenciar si es solo amenaza o de verdad hoy me van a matar con toda la violencia que vivimos en la casa. Muy bien. ¿Se recuerdan que ya vimos todo lo que es la depresión, verdad? Y los síntomas. Entonces, una persona que vive, que se siente amenazada por otra persona dentro de su casa, ya no estamos hablando del león. El león, primero Dios, nunca va a pasar. Solo que nos vayamos todos juntos al África, tal vez. Pero eso no va a pasar. Pero, ¿qué sí le va a pasar a ese niño y a esa niña? ¿Qué sí le va a pasar a esa mujer y a ese hombre cuando van creciendo, cuando se van haciendo adultos? ¿Qué sí van a vivir? ¿Qué experiencias, qué dolores, qué heridas sí van a desarrollar después de todo lo que vivieron durante la infancia? Ahí se recuerdan de una cosa, que si ustedes vivieron todo esto, no fue su culpa. No fue su culpa. Ustedes ¿saben qué? Saben una cosa, que toda existencia humana tiene un propósito. Qué bonito, ¿verdad? Toda existencia humana tiene un propósito. Y yo les digo a ustedes, pero yo estoy segura, muy segura, que no es el vivir como víctima eternamente el propósito de la vida de esa persona que ha sufrido tanto. No es el propósito de Dios para su vida, no es su propósito de vida ser víctima eterna, ser víctima para siempre. Tiene derecho a encontrar respuestas, a ser feliz, a sentirse libres, a recibir un acompañamiento. Toda existencia humana tiene un propósito y definitivamente ser víctima no es uno de ellos. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que vive la persona, que se desarrolla en la persona? ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque yo quiero que comprendan que no es culpa de la persona si desarrolla miedos, si desarrolla inseguridades. Es que a veces siento que estoy loca, es que soy como tonta y no me doy cuenta, y es que no me puedo concentrar. Y de repente siento que no me puedo parar de la cama, no tengo energía, me siento fatigada, siento que me voy a desmayar, siento como que me voy a salir de mi cuerpo, siento que, o sea, todo eso, tienen que comprender y ayudar a las personas que estén cerca de ustedes, que los síntomas de sus abusos, de sus maltratos, no son culpa de la persona, no es un defecto de la persona, no es que haya sido perdón, demasiado vulnerable y por eso se desarrolló todas esas conductas tan feas. No, era un ser humano común y corriente, era un ser humano normal, que al vivir tanto desamor, al vivir tanto golpe, tanto desprecio y abandono, pues su cuerpo, su mente, su corazón estaba preparado para desarrollar los síntomas como consecuencia de lo que le tocó vivir. Si es un poco enredado como estoy hablando, ustedes me avisan, ¿no? Y así yo les explico. Pero ¿qué es lo que desarrolla entonces esa niña, ese niño cuando crecen? Ah, esa niña que fue violada, ese niño al que le pegaban día y noche, ese niño al que le decían que era un tonto, que era horrible, parecía idiota, que no sabía pensar. ¿Qué desarrolla? ¿Qué desarrollan esos niños que vieron a los papás golpearse? O al papá golpear a la mamá con tanta violencia. O a la mamá maltratar al papá, no le pegaba, pero le decía cosas bien feas que hasta a mí me dolían. ¿Qué le va a pasar a esa niña o a ese niño? ¿Van a desarrollar un trauma psicológico? Sí. ¿Por qué? Si no le pasó nada. Llegó a la edad adulta y no se murió. No estuvo amenazado de muerte. Sí va a desarrollar un trauma psicológico porque así somos. Porque por eso tenemos dos papás, un papá y una mamá, para que nos cuiden, nos protejan, nos den amor, nos fortalezcan, lleguen a crear nuestra autoestima, que nos sintamos libres y felices, inteligentes y seguros y seguras al crecer. Y al no tener todo eso, entonces la mente, otra vez, la mente, los pensamientos, el corazón, el cuerpo,
y espiritualmente se ven lastimados y dañados. Entonces, ¿estoy loca? No. ¿Qué tengo? Los efectos posteriores de un abuso. ¿Verdad que es bonito? ¿Por qué razón es bonito? Porque uno no se echa la culpa. Porque entonces uno dice, entonces no estoy tan loca, ¿verdad? Entonces he sido fuerte porque no me dejé morir después de todo lo que me pasó, aunque de verdad muchas veces sí me quise morir y hasta a veces intenté matarme, que me tomaba pastillas o... ustedes han visto alguna vez una persona que se está muriendo por suicidio. Yo vi una patoja y no se me olvida, en un hospital de Amatitlán se tomó saltapericos, por eso prohibieron los saltapericos. Se le coció el estómago, se le destruyó. Otra señora, eso fue en Amatitlán, aquí en Guatemala, en un hospital privado, un patojo era altísimo, me acuerdo que no cabía en la cama, era enorme, y él se tomó líquido de batería, y me dice una amiga, esos son cuentos, ¿cómo te vas a tomar líquido de batería si la primera vez, el primer trago no lo vas a aguantar, ¿verdad? Pero la cosa es que a él le salía espuma por la boca y se le deshizo el estómago también, se quemó todo por dentro. Entonces, y yo le decía a la mamá, señora, déjelo ir, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que lo voy a dejar ir? No, él tiene que quedarse conmigo, él tiene que estar aquí conmigo. Patojo tenía 35 años, ya estaba grandecito. Y entonces, pues yo ya era psicóloga y no lo fui a ver, sino que estaba visitando a él, sino que lo estaba visitando a otra familia. Pero me avisaron, me contaron, un doctor médico me dijo, mira, por favor, anda a verlos a ellos, porque la señora no deja ir al hijo, ¿verdad? Entonces, le digo, estaba a la ventana del intensivo. Entonces viene, me puse a la par de él, y lo estábamos viendo, y me dijo, mire, por favor, ayúdeme a pedir para que Dios me deje a mi hijo. Entonces, pero él ya no se salvaba. Entonces le digo, yo creo que sería buena idea que usted lo dejara ir, porque él se ve que todavía está como muy apegado, ¿verdad? Está muy amarrado aquí y debe ser porque le da miedo dejarla sola, pero dígale que se vaya tranquilo. Y la señora me empezó a maltratar, como se me ocurría hablar así, que quién me había dado autoridad para hablarle así. Entonces le digo, señora, su hijo le está saliendo demasiado, o sea, lo que yo miraba era que le salía mucha espuma por la boca. Pero sí, el doctor me pidió que le fuera a hablar a la señora porque el toco sí ya se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar, si viéndolo en ese estado, la señora no sentía ninguna compasión por su hijo, entonces imagínense cuando estaba sano, cómo lo trataba, ¿verdad? Ahí sí no hay como que analizar mucho, ¿verdad? Porque todas las evidencias están enfrente de uno, ¿verdad? Y qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, son experiencias muy, muy dolorosas, son muy reales. Sí, la gente se quiere morir cuando ha sufrido demasiado. Y por eso es que respetamos mucho a las personas que han tomado esa decisión de ya no estar con nosotros, de dejar su existencia humana, porque les ha tocado demasiado duro y ya están muy cansados, ya están muy cansadas. Y mi amiga decía, ¿cómo no vas a sentir el sabor del líquido de batería? Y sí, pues tenía razón, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cuando la persona ya está tan mal, tan agobiada, que ya no siente, ya no se da cuenta, está como hipnotizada, ya no está ahí. Por eso es que él se pudo tomar suficiente ácido de batería como para que él se murió ese mismo día, ¿verdad? 3 horas después de que le hablé a la mamá, él había fallecido. Entonces, uno dice, pero ¿cómo va a tomar eso? O la patoja que se murió porque se tomó, deshizo saltapericos y se los tomó. Ay, fue una experiencia tan dolorosa y yo estaba como a 3 camas haciendo una visita. Y yo miraba a la familia alrededor de ella, todo el mundo gritando y diciéndole que no se fuera. Y ella también empezó a llorar y estaba muy arrepentida en ese momento. Y al final decía, ay, yo no sabía que me querían tanto. Ah, qué doloroso.
O sea que hasta que la vieron que se estaba muriendo, le dijeron que la querían. Entonces uno dice, ¿con qué razón, verdad? Porque uno tiene que volverse, miren, si ustedes tienen heridas, vuélvanse como detectives de su vida. Busquen, no salgan corriendo, porque el tiempo no va a sanar nada. Busquen, busquen en su corazón, en su mente. No tengan miedo. La única forma de alcanzar una estabilidad emocional, ser fuertes, ser personas que desean conquistar el mundo, que desean ayudar a los demás y defender a los vulnerables, ábranse en su historia, descubran la verdad emocional de su historia personal, especialmente vivida en infancia. ¿Se acuerdan que se lo leí la vez pasada? Y esto siempre lo dice, siempre lo repito, perdón, y lo dice la doctora Alice Miller. Me encanta cómo escribe esa señora, ¿verdad? Y todo lo que yo les digo a ustedes, no me lo inventé, no soy tan inteligente, ¿verdad? Entonces no soy así como, wow, qué buenísimo, ella todo lo que sabe. No, todo es copiado, todo es copiado. ¿Pero qué quiere decir copiado? Todo es investigado. Si yo les digo a ustedes algo y ustedes me dicen, ¿dónde leyó eso? Yo les digo, ¿dónde? Así como aquel doctor que me llamó a la radio, que les conté, ¿verdad? Que me llamó a la radio y que dice, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿Y por qué por qué lo habla tan sencillo? Y la cosa no es así. Y yo le dije, nos toca facilitar el aprendizaje a las personas que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad y nosotros sí nos debemos a ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije, sí, es que el doctor me dijo, ¿y dónde vio esa información? Que yo le dije en psiquiatría general de Colm, que le dije, página 187, tercer párrafo, que así como, ay, qué alivio, para que me recordé. Yo que no me hubiera recordado, no me hubiera importado, porque yo sé que toda la información que yo comparto con las personas en programas de radio, televisión, con ustedes, digamos, cuando escribo a los periódicos, todo tiene una base científica, todo. Y de todo lo que yo digo, hay un nombre detrás de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que yo investigo, que yo leo, que yo busco, que yo respeto. Respeto a las personas con quienes voy a platicar al llevarles información que es real. De todo lo que les he dicho, hay nombres. Hay nombres detrás de esas investigaciones. Y lo mismo les pido a ustedes, investiguen, busquen, pero busquen con alegría y busquen con curiosidad. Como decía el otro día don Carlitos, gracias a Dios, pues yo tuve una familia muy linda, muchos hermanos y hermanas, pero mis papás nos quisieron mucho. Eso es investigar. No le costó mucho, ¿verdad? Porque gracias a Dios está muy claro en su vida, por la misma vida que él vive, que fue muy amado. Pero poder decir también eso y reconocer que fue feliz y que sus papás los amaron, eso también es parte de la investigación, ¿sí o no? Porque se necesita un proceso mental. Vamos a ver, están hablando de abuso, pero yo no fui abusado, sino que recibí mucho amor, gracias a Dios, y hoy trato de servir a la humanidad gracias al amor que mis papás nos dieron. Eso es investigar, eso es preguntarse, eso es sacar conclusiones, eso es buscar aquí adentro. Entonces, tratemos de hacer eso, pero no con drama, no con drama, así como, ay, no puede ser todo lo que me ha pasado. Ya se aguantó todos estos años. Investigue, busque, pero busque con curiosidad sana. Y cuando usted diga, ya sé que lo que tengo, va a encontrar un montón de respuestas. Y se va a sentir feliz de estar viva y se va a sentir feliz de haber aguantado tanto y poder decir, wow, qué fuerte soy. Esa soy yo. Mucha lágrima, mucha sangre derramada desde mi corazón, pero hoy vivo la gloria de Dios en mí porque pude aguantar. Y quienes no aguantaron, los bendecimos también. Y también nos sentimos orgullosos de ellos. Tomaron una decisión. Tomaron una decisión. ¿Qué quiere decir tomaron una decisión? Hicieron algo, ya no aguantaban más, hicieron algo. Es como la persona deprimida, hace algo. Sí, pero está muy triste, pero estoy haciendo algo.
¿sí? O sea, la idea es, la persona no nació para vivir deprimida, la persona nació para vivir un propósito en su vida, no ser víctima para siempre. ¿Qué hizo la depresión? La defendió, la protegió. Y cuando usted estaba deprimida y no quería ver a nadie y no se levantaba de su cama porque no estaba presentable y tenía los ojos muy hinchados y tenía miedo de ver a la gente, ¿de qué manera le ayudó eso? Ah, pues ya no me hicieron más daño ese día. Excelente. Hasta las personas que le sudan mucho las manos. ¿De qué manera le ayuda eso? A que no se me acerquen y no me estén tocando. ¿Me entienden? Es tener la habilidad aquí adentro y en el corazón y en el espíritu y en el alma. El deseo de ser felices a pesar de. Ser felices a pesar de cualquier cosa que nos haya tocado vivir. Una persona que fue muy abusada y que se mantiene muy enojada, ¿de qué le sirve el enojo? Que la gente le tenga miedo y no le vuelva a pegar y no la vuelvan a abusar como la abusaron de chiquita. O sea, todo sirve. O sea, lo que no debemos hacer es hacer eternas esas conductas, ¿verdad? Porque también lastimamos a los demás, no tenemos derecho. Pero hay que reconocer que algo hice para seguir viviendo, para salir adelante, a pesar de todo lo que me estaba pasando. Entonces, la depresión, el estrés postraumático, el ser una persona muy irritable, no tener sentimientos, también me ayuda porque me protege a no sufrir de quienes me quieren lastimar emocionalmente. Y al hablar de eso también, al mismo tiempo estoy hablando de los síntomas que se desarrollan como consecuencia de los traumas, de los dolores, de los abusos vividos en la infancia. ¿Qué vivo? Entumecimiento de sentimientos, bajo interés delante de la vida, baja concentración, insomnio, estar siempre alerta, esperando que alguien, cuidando mi espalda, de que nadie me vaya a pegar de repente sin darme cuenta. Eso es mantenerse alerta todo el tiempo y es también provocado por los abusos vividos en la infancia. Estar siempre con muchos movimientos y la boca también y como tartamudeando y así como tocándome todo y levantándome, sintiéndome, demasiada agitación del cuerpo también es normal porque es consecuencia de los abusos vividos. La vergüenza, el odio a sí mismo, el desprecio a sí mismo, las pesadillas, la ansiedad, miedo a estar con las demás personas. ¿Sigo? No sigo. ¿Ahí se acuerdan? Ustedes tienen que decirme, siga, porque estoy apuntando, porque necesito saber qué otras cosas me pasan a mí para poderlas superar y poder sumar y poder decir, todo esto me lo he aguantado yo y he salido adelante y no han podido conmigo y no han logrado destruirme. Soy una guerrera heroica. ¿Sí? ¿Verdad que es bonito? Sí, es bonito. A mí me encanta. Y estos es nada más algunos de los síntomas que se desarrollan como consecuencia de haber vivido un hecho traumático, un evento traumático que se convirtió para mí en un trauma psicológico. Tiene lógica. Lo que no tiene lógica es el desamor, es el maltrato, son los abusos, es la violación de los niños y las niñas, es aprovecharse de la vulnerabilidad de los ancianos, de los enfermos, es aprovecharse de las personas que uno ve que, yo creo que no es muy inteligente, la voy a engañar y me voy a burlar después de ella. Sí, aprovecharnos de los demás, aprovecharnos de los débiles. Eso no es lógico, eso no es normal. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar dentro de nuestro corazón cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestros miedos. Investigar con curiosidad que busca crecimiento, libertad. Paz, al fin, paz en el corazón. Los síntomas que se desarrollan como consecuencia de todo lo que hemos visto hoy, son un montón. ¿Se acuerdan que la depresión ya no vamos a decir tengo depre porque yo misma me estoy diciendo, me está pasando de todo, ¿verdad? Yo misma me lo estoy diciendo y no me quiero tratar así.
pero qué rico también poder decir estoy con depre y entonces miren, me van a ver llorar y tengo permiso a llorar y si no me quieren ver, no estén cerca, váyanse porque ya están avisados que tengo depresión. Entonces, lo más grande que podemos hacer por nosotros, por nosotras mismas, es darnos ese regalo de la libertad, la completud del alma, ser felices a pesar de, sentirnos orgullosas a pesar de todo lo que nos ha tocado aguantar, sentirnos felices porque esas lágrimas que lloré, esa sangre que derramé, me volvieron fuerte, me volvieron heroica. Comprendo más a la humanidad. Mi corazón abarca a más personas. Soy capaz de hacer cosas fuertes porque, ay Dios, con lo que yo viví cuando era chiquita, cuando era chiquito, ay Dios, ahora no me cuesta nada. No es nada lo que hoy me tengo que hacer comparado a lo que me tocó soportar antes. Entonces ahora lo siento todo muy fácil, todo muy bien, todo muy sencillo, porque ya no es cuesta arriba como me tocaba antes. Así que muchas gracias. Muchas gracias por su atención. No queda ninguna duda. No queda ninguna duda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos vamos a ir despidiendo por acá. Solo quiero ver qué hora es. ¡Wow! Casi hora y media. Yo, por lo menos, yo no lo siento. Yo no sé ustedes, pero gracias por su paciencia. Gracias por su tolerancia. ¿Verdad? Y que Dios nos ayude a ser mejores, a ser más fuertes, a ser mejores detectives de nuestras propias vidas, a buscar más. Y si nos ayudan y si nos dan acompañamiento mejor y si le compartimos a alguien que está sufriendo que ha sufrido lo mismo que nosotros hemos sufrido, no sintamos vergüenza, sintámonos orgullosas, sintámonos guerreras, vamos a conquistar el mundo, vamos a ayudar a más personas, vamos a transformar este mundo en un mundo mejor, vamos a luchar en contra de la injusticia. Queremos la verdad, queremos la libertad, queremos vivir lo que Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Juan 8:32. Es cierto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, la libertad de la felicidad. La libertad de la felicidad. Poder sentirme, poder vivir, poder ser, poder hacer lo que me nace del corazón. ¡Ah, qué lindo! Ya no sentir miedo, ya no sentir vergüenza, no sentir que, no, ya no tengo derecho a vivir todo eso. Bien tienen derecho a vivir todo eso y especialmente quienes más han sufrido. Tienen el derecho, se lo ganaron. No, pero es que a mí yo siento mucha vergüenza, siento asco de mí, me detesto, yo debería ser mejor, pero soy gorda, chaparra, fea, cachetona y chata. Eso es lo que digo de mí todas las chus, CHs, chus, chaparra, cachetona y chata. Me encanta, pero me encanta reírme de mí misma. Ese es otro gran regalo que recibimos cuando abrazamos nuestra historia y nos volvemos personas libres. Reírnos de nosotras mismas, no tomarnos con tanta seriedad. Así como, ay, no, no se rían de mí, por favor, respétenme. No, hombre, ríanse de ustedes mismas. Gócense de la vida, gócense a sí mismas. Ay, me equivoqué, qué chistosa soy, me equivoqué, en lugar de decir, ¿verdad? Yo ya sabía, no sirvo para nada, soy un inútil, soy basura, no sé por qué nací, perdón, no sé por qué sigo viva. No, hombre, equivóquense y gócenselo. No lo vuelvan a hacer, ¿verdad? Eso sí tampoco. Como decía una señora, es que mi hijo ya se fue, era una, ¿qué? Era como una reposadera y no tenía tapadera, pero era bajita, ¿verdad? Entonces decía la señora, es que este niño, por Dios santo, se fue la primera vez en la reposadera. Está bueno, pues, pero ya 4 veces. Mi hijo no cree que ya es mucho. Algo así, ¿verdad? O sea, si nos vamos a que es que y encima era todo flaquito él, y siempre caía con los brazos así, ¿ve? Y pues que no se hundía más, pero era pequeña, pero me da risa siempre verlo así. Yo creo que era intencional para que la mamá lo viera. No, eso mentira. Pero la cosa es que
Sí tenemos derecho a ser felices. Ah, sí, pero no me puede comprar el carro del año y no me puede comprar mi casa y no me puede comprar. Eso no importa. Compren la lotería. No, son mentiras. No. También hay que ayudar, ¿verdad? A prosiegos y sordos, a prosiegos. Entonces, pero deseen lo mejor para ustedes. Busquen, investiguen, quieran saber más. No tengan miedo. Las cosas que les daban miedo ya pasaron, lo sobrevivieron. Todo lo que les toque ahorita es ganancia. Todo es bueno, todo es grande. Sí, pero es que mi novio, mi esposo ya no está. Ok, ¿y qué va a hacer? Otra vez, así, oh, pobre de mí. No, no, le digo, busques a alguien más. No, no le estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero si aparece, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero aprendan a vivir con ustedes mismas y sean felices, no tengan miedo. Y si la otra persona no las quiso, no los quiso, ¿acaso se murieron? Pues casi, yo sé, casi. Respeto el dolor y todo. Pero a lo que voy es, no podemos vivir un duelo cuando la otra persona está feliz con alguien más. ¿Sí? ¿Verdad? Ay, qué bárbara, ¿verdad? El otro feliz, la otra señora feliz ahí con su nueva pareja y uno llorando por ellos. Es que tengo un amor que lo recuerdo tan lindo. Y así como, ¿por qué no mejor recuerda el presente y no el pasado? Porque si vive, pasado, vive en el pasado, no va a vivir el presente y no va a construir un buen futuro. Y cuando sienta va a estar delante de la nada por estar pensando que su ex esposo como era de lindo cuando eran novios, porque eso pasa mucho. Eso sí lo digo en serio. Es más que da un poquito de risa, pero lo que da risa es pensar que uno llorando y la otra persona tal vez bailando, ¿sí? Feliz, parrandeando, pasándola bien, disfrutando la vida, ni se acuerdan de uno. Y uno ahí, como si fuera un mérito de uno, ¿verdad? Así como, de repente me cae la bendición de tanto llorar por este medio mudo, o esta medio muda, tal vez me cae la bendición y Dios ve mi dolor y mi sacrificio y me manda otra vez al mismo. Ay, pero ¿por qué el mismo? No, hombre, otra señora, más buena gente, ¿sí? Ah, eso también es trauma. Ah, sí, pues también es trauma. También es trauma. Pero la otra cosa es que no podemos obligar a alguien a estar a la par de uno. Especialmente si no hemos dado lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Tan chulas. Así como que hasta que nos dijeron, me voy, empiezo a decir, te juro, te prometo que ahora sí voy a cambiar. Ahora sí te voy a preparar tu cena y tu desayuno y tu almuerzo para que te lo lleves a tu trabajo. Te prometo que voy a cambiar. 15 días, cambia. Y después se lo olvidas, ¿verdad? Porque de plan. Así que no más dramas, no más dramas, no más show. ¿Qué quiere decir show? El drama quiere decir, el show quiere decir, por favor, mírenme, estoy sufriendo. Pónganme atención, soy una mujer sufrida. Sí, Dios dijo que íbamos a sufrir, sí, pero ¿cuándo dijo que íbamos a sufrir? Cuando estuviéramos teniendo nuestros hijos, nada más, ¿verdad? Al hombre le dijo, vas a trabajar hasta el último día de tu vida, ¿verdad? Hasta el último día, wow, mucho. ¿Y a la mujer qué? Vas a sufrir al tener a tus hijos, pero no dijo, vas a sufrir para el resto de tu vida. No, Dios fue claro y tenía razón. Sí, sí se sufre al tener a los hijos, pero es un ratito. Acuérdense que cuando el hijo nace, no perdimos nada porque el hijo no era parte de nuestros órganos. No, es que perdí mi hígado cuando nació mi hijo, o perdí ¿qué? El corazón también, se me fue el corazón. No, el hijo, nuestros hijos, gracias a Dios podemos llevarlos nosotros y cuando nacen, porque el cuerpo ¡fum! Regresa a la normalidad, porque el hijo, el bebé solo se estaba formando, no era para quedarse ahí todo el tiempo. Entonces, solo es la única época de sufrimiento que tenemos. De ahí todo tiene que ser búsqueda de la felicidad, sin dramas.
Ahora, por favor, mírenme, yo soy la persona que más ha sufrido en este mundo. No es cierto. Uno encuentra, perdón, cada historia, una más dolorosa que la otra. No es que tanto ha sufrido la persona, es que tanto estoy dispuesta a ser feliz. Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien, mejor voy a dejar de hablar porque me van a ahorcar si sigo diciendo cosas que no debo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna preguntita? No hay preguntas. Muy bien. La verdad es de que Licenciada. Sí, Jenny. bueno, yo sí tengo, ahorita que usted está hablando de esto, tengo muchos traumas, Ajá. demasiados, ¿Qué dice? pero yo he tratado de romper, yo le digo a esto cadenas de maldición, ¿verdad? De no darles el mismo trato a mis hijos que yo sufrí, ¿verdad? Ajá. Porque para mí mis hijos son dos tesoros que Dios me regaló y que Sí. son libres. En el caso mío, yo le pertenecía a mi mamá. Fíjese que casi no le oigo, me acerco al Mira, micrófono, pero no logro escucharla. vamos a ver, ahorita. No sé si me escucho ahorita. Ahorita sí ya. Gracias. Fíjese que en mi caso, yo tengo dos hijos, ¿verdad? Ajá. Pero para mí, como le decía, mis hijos son dos tesoros que Dios me regaló, pero son prestados, no son míos. Y eso lo he Así entendido es. yo. Ujú, sí. Pero en el caso mío, para mi mamá yo le pertenezco. Ajá. Desde Usted tiene que pequeña hacer que me todo. manda. Usted tiene que hacerle todo. Ajá, y yo crecí con el trauma del matrimonio. Yo me recuerdo que yo me soñaba casándome y que no podía hablar y vestida de blanco en el altar y era una cosa traumatizante porque mi mamá decía que el matrimonio era lo peor, ¿verdad? Sí, pues sí. Y crecí en un hogar, bueno, mi papá era muy enamorado y mi mamá muy posesiva, ¿verdad? Neurótica. Ay, perdón, solo una cosita, sí. Porque cuando su papá es el enamorado, le da risa que su papá sea el enamorado y su mamá era neurótica. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Ya se dio cuenta? Ay, qué Ujú. papá tan chistoso, todo aventurero enamorado. Qué divino mi papá. Y mi mamá era la neurótica porque mi papá era enamorado. No, 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 no. No. Ella era muy Ok, posesiva con su papá. Ah, lo quería solo con para ella. todos. No, 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 Es que no, 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 no. solo la estoy retando, ¿eh? Solo la estoy retando. No, no tenga pena. No, no, no considero que mi papá haya sido así, ni le estoy dando la razón a él, ¿verdad? Pero Pero usted dijo que sí era así. sí, no, 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 no le estoy dando la razón que él tenía derecho a tener otras mujeres en la calle, porque no era así, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero como le dije la vez pasada, en mi familia existió el matriarcado. Ujú. Era mi Entonces, mamá normal, la que quería mandar, ¿va? sí. ¿Su familia matriarcado, su familia para atrás o partiendo de su mamá? Ay, desde mi Ok, abuela materna. puro aprendizaje también, ¿verdad? Cultural, Ujú. aprendizaje. Ok, Y yo, y yo me, yo desgraciadamente busqué hombres iguales a mi papá. enamorados. No, sí, enamorados y malos padres que dejaban Ok. abandonados a sus hijos. Ujú. Y todo eso a través de conocimiento con otras, en charlas y todo, he ido entendiendo eso, ¿verdad? Pero en el caso mío, yo trato, y yo considero y les pregunto ahorita que usted estaba hablando de eso, le digo, hijos, ustedes a mí me tienen miedo, porque yo a mi mamá sí le tengo miedo. Yo no le tengo respeto, yo le tengo miedo y pánico. Entonces, ¿aló? Sí, 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 aquí la estamos escuchando. perdón, perdón. Pues
siempre, ahora que estoy un poco mayor, pero yo siempre tenía, a mis 40 años, tenía, o ahorita ya no, porque pasó algo que cambió mi vida, tenía que pedirle permiso para salir. A su mamá. Ajá, porque ¿Cuántos yo me años tiene quedé con usted? ella. 44. No, pero eso es normal, Viera. O sea, eso sí pasa. Sí, pero como le, como le explico ahorita que ustedes empiecen a investigar sobre sus por qué y sus traumas, tengo todavía traumas y cosas que tengo que superar todavía, ¿verdad? Y muchas gracias por su plática, muy buena, que Dios la Gracias. bendiga yo. Gracias, tan linda. Muchas gracias. Que Dios la bendiga a usted por compartir con nosotros, porque de verdad es muy difícil hablar ese tema, ¿verdad? Tener la edad que tiene y decir que todavía pide permisos o que su mamá es muy posesiva con usted. Gracias. Porque todo eso da mucha vergüenza y poderlo hablar así delante de otras personas se requiere de mucho valor para hacerlo. Eso es parte de la sanación. Eso es tomar la decisión de sanar, tomar la decisión de querer ser feliz. Sí, tan chula Jenny, qué bueno conocerla. Linda, qué bueno conocerla. Solo cuando le decía lo de su papá, sí necesito que ubiquemos esas situaciones, ¿me entienden? O sea, sí es importante que podamos como que ubicar las situaciones de qué es lo que sucede, cuál es la dinámica, por qué nos da risa, no solo a usted, a todo el mundo, por qué nos da risa decir es que mi papá era enamorado, jaja, y da risa, pero todos hacemos eso. Sí, porque como es el papá y no lo vemos tan malo, pero lo de su mamá sí, realmente ahí tiene que investigar, ¿verdad? Cuando digo investigar es en usted misma. No, ¿qué pasó con su papá? Mi papá dejó en mí muchas secuelas, muchas huellas, porque nunca yo he podido tener una relación normal, Ajá. porque a la primera salgo huyendo. Por eso he Ok. sido soltera, Sí, pues. porque a la primera, al primer pequeño problema, como que yo fuera perfecta, yo salgo huyendo. No Bueno, le he saber de vuelto qué a se ha hablar. salvado también. Sí, Es muy inteligente. Sí, no espera el segundo golpe. Eso es no, muy bueno. no, Me yo a la encanta. primera me voy porque no, tal vez no quiero sufrir lo que mi mamá sufrió, ¿verdad? Ok, Entregarme al 100% con una persona porque me da miedo que me vayan a lastimar. ok. Entonces, ese es un síntoma, ¿sí? Ujú. Protegerse. Entonces se da cuenta que su síntoma provocado por los traumas que vivió, por los diferentes traumas que vivió, entonces su síntoma la está salvando. Porque la verdad que se ve muy joven. Y tal vez si estuviera con alguien más, la estuviera maltratando, ya estaría toda arrugadita, así como chupadita, sin mucha, ¿qué se dice? Deshidratada de tanto llorar, ¿verdad? Ahí se recuerdan que sus miedos, sus síntomas también los han defendido de algo. O sea, lo que necesitamos es empezar a sentirnos orgullosas de aquellas cosas que tuve que hacer para sobrevivir, aunque no hayan estado tan excelentes. Pero no importa porque para eso entonces empezamos a caminar y empezamos a abrazar la historia para irlas cambiando. Pero muchas veces en el pasado hemos necesitado hacer cosas que tal vez en el presente ya no suenan muy bien, pero en el pasado nos ayudaron. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de eso, ¿sí? Tenemos que sentirnos orgullosas. Oye, Muchas gracias. que la felicito, que me encanta. Así como a la primera salgo corriendo, wow, si yo hubiera hecho eso. Lástima que no la conocía antes para que me diera ese consejo, ¿verdad?
No es que uno con en todas las relaciones vaya a ser así, sino cuando usted encuentre sus porqués, entonces se va a sentir más segura de sí misma, más fuerte interiormente, entonces ya no le va a importar cualquier cosa. No es deseo de encontrar a alguien perfecto, es miedo, pero su miedo la ha liberado de otras cosas, la ha liberado de dolores más grandes. Ay, gracias por su confianza tan linda, que Dios la bendiga. Gracias por su confianza y pues que el Señor siga iluminando su camino y que la siga haciendo tan fuerte. Se ve re bien, se ve muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿no hay alguien más que quisiera compartir? Entonces nos quedamos por aquí, ¿verdad? Hasta la próxima vez. Les mandamos ahí el aviso, primero Dios, y que Dios las bendiga, que Dios lo bendiga, don Carlitos. Gracias por aguantar hasta el final, don Carlitos, tan lindo. Dios lo bendiga y feliz noche. Y que puedan investigar un montón y que sean felices con todo lo que han logrado hasta hoy. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ay, perdón. Feliz noche, Dios les bendiga. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta luego. Adiós. Feliz noche.